Hola niños, en primer lugar espero que se encuentren bien junto a sus familias. Nos volvemos a encontrar esta semana para trabajar nuevamente la asignatura de matemáticas en la clase número 2, perteneciente a la unidad 4, datos y probabilidades. El objetivo de aprendizaje es que lean, interpreten y construyan pictogramas. Para poder cumplir con este objetivo, vamos a revisar los siguientes contenidos. En primer lugar, haremos una retroalimentación de los contenidos vistos en la clase anterior y luego trabajaremos con pictogramas. La clase anterior empezamos a trabajar con el contenido de datos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cuando se realiza una encuesta, se obtienen muchas respuestas que para entender mejor se ordenan en tablas y en gráficos. Cabe mencionar que dentro de los gráficos hay una variedad de ellos, pero el más conocido es el gráfico de barras. Cabe destacar que las tablas y gráficos son herramientas estadísticas que nos ayudan a organizar y caracterizar visualmente un grupo de datos determinados para poder inferir o entenderlos mejor. En relación a los gráficos y más bien a los gráficos de barras simples, estos permiten visualizar de manera más clara algunas características de los datos obtenidos en una encuesta. Por ejemplo, si tenemos la encuesta sobre color favorito, a simple vista podemos apreciar cuál es el color favorito o el menos favorito, cuántas preferencias hubieron, etc. Cabe destacar también que con los datos presentados en un gráfico de barras es posible identificar, por ejemplo, cuál es el color preferido solo con mirar las barritas de mayor longitud. En el caso del menos preferido es la que tiene menor longitud. Veamos el siguiente ejercicio que estaba dentro del cuaderno de ejercicios que tenían que desarrollar. Dice, Cristóbal construyó un gráfico con la cantidad de páginas que leyó de su libro favorito. Observa y responde. Tenemos el gráfico de barras donde el título es páginas leídas cada día. Dentro de la cantidad de páginas leídas tenemos desde 0 hasta 32 y los días acá abajo en el eje horizontal que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál fue el máximo de páginas que leyó Cristóbal en un día? Para ello, observamos la tabla y vemos la barra que tiene mayor longitud, que sería el día 3, que leyó 28 páginas. ¿Por qué el día 5 tiene la barra de menor longitud, es decir, la más pequeña? Pensando en que está leyendo un libro, fue el día en que leyó menos páginas. Después dice, si Cristóbal se leyó el libro completo en los 7 días, ¿cuántas páginas tenía el libro? Para responder esta pregunta ustedes debían haber sumado la cantidad de páginas que leyó cada uno de los 7 días de la semana. Por ejemplo, 24 más 20 más 28 más 24 más 12 más 24 y más 24 dan un total de 156 páginas que tenía el libro de Cristóbal. Ahora, en relación a la construcción de gráficos de barra, hay que considerar en primer lugar los siguientes elementos. En primer lugar, el título, que señala la información presentada, en este caso el deporte favorito. Luego tenemos la longitud de las barras, que indica la cantidad de preferencias de cada categoría. Los nombres de los ejes, que serían en un caso las preferencias y los deportes. La escala del gráfico o la graduación, que generalmente representa o es representada por la información numérica. Y las categorías o variables estudiadas. En este caso es la variable deporte, que sería cada uno de los deportes que estaban dentro de las preferencias.
Cabe destacar además que un gráfico es horizontal o vertical dependiendo de la orientación de sus barras. Si las barras van hacia arriba, se dice que es un gráfico vertical. Ahora, si las barritas van hacia el lado, es un gráfico horizontal. Primero también tienen que tener en cuenta que el eje de la información numérica se debe graduar en tramos iguales, es decir, o de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, etc. Y la distancia entre uno y otro tiene que ser la misma. Revisemos entonces el siguiente ejercicio que también estaba en su cuaderno, que dice: observa los puntajes de los equipos de un colegio obtuvieron en una competencia deportiva. Completa la tabla y el gráfico. Primero vamos a completar la tabla. Para ello vamos a observar, nos falta el equipo verde, amarillo y naranjo que están presentes en el gráfico. Para ello observamos hasta dónde llega la barrita y completamos el puntaje. Por ejemplo, el equipo verde llega su barrita hasta el 300. El equipo amarillo hasta el 200 y el equipo naranjo hasta el 200. Ahora, vamos a completar con el color rojo y el equipo azul, según este gráfico, la barrita. El equipo rojo tuvo 150 puntos, por lo tanto vamos a hacer una barrita que parta desde el 0 y llegue hasta el 150. Y el equipo azul obtuvo 250 puntos, por lo tanto hacemos una barrita que parta desde el 0 y llegue hasta el 250. Ahora que ya tenemos la información en la tabla y el gráfico, vamos a responder las preguntas. ¿Qué equipo tiene más puntos? Para ello observamos en el gráfico la barrita que tiene más longitud, que sería la verde, por lo tanto es el equipo verde. ¿Cuántos puntos obtuvo el equipo azul? Si vemos la tabla, dijimos que el equipo azul obtuvo 250 puntos. ¿Qué equipo obtuvo el doble de puntos que el equipo rojo? El equipo rojo tuvo 150 puntos. El doble significa que ustedes tienen que sumar 2 veces 150, es decir, 150 más 150, y eso hace 300. Por lo tanto, el equipo verde fue el que obtuvo el doble de puntos que el equipo rojo. Ahora vamos a trabajar con el contenido de nuestra clase, que es de pictogramas. En primer lugar vamos a definir qué es un pictograma y vamos a ver cómo se construye un pictograma. En relación al pictograma, podemos decir que es un tipo de gráfico en el que se utilizan dibujos y símbolos para representar cantidades. Generalmente los dibujos o símbolos se relacionan con la situación presentada. Por ejemplo, aquí tenemos un pictograma donde se encuestó sobre el animal favorito. Tenían las opciones mono, león, tigre y elefante, y cada carita contenta, que significa la preferencia, equivale a una persona. Cabe destacar además que el dibujo o símbolo puede representar una sola cantidad, es decir, una persona, o también puede ser una escala, por ejemplo, que representa 2 personas, 3 personas, 10 personas, y esto depende, en este caso, si hay una gran cantidad de datos. Además, con los pictogramas podemos decir que es la representación de la información de una forma más fácil. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, analiza el siguiente pictograma, luego marca con una X las afirmaciones correctas. En el pictograma tenemos días de lluvia en cada mes. El paragüita significa 1, es decir que esto corresponde a la cantidad de días que llovió entre los meses de marzo a septiembre. Entonces dice, el pictograma entrega información acerca de la cantidad de días que llovió entre los meses de marzo a septiembre. Así es, por lo tanto la marcamos con una X. Dice, en el mes de agosto llovió solo un día. Agosto tenemos 3 paragüitas, por lo tanto es falsa, no se marcaba. Junio es el mes que llovió más días. Viendo por la cantidad de paragüitas que hay, es correcto.
entre abril y junio llovió más días que entre julio y septiembre. Para responder esta pregunta vamos a contar en primer lugar los días que llovió entre abril y junio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y el otro sería desde julio a septiembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo tanto es correcto y se marcaba. La letra E. Entre marzo y septiembre llovió un total de 30 días. Vamos a contar entonces el total de paragüitas que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Por lo tanto es falsa. Llovió un día menos. Ahora, relacionado a la construcción de los pictogramas, podemos decir que en primer lugar hay que considerar algunos elementos, tal como es en el gráfico de barras. Los elementos del pictograma, en primer lugar teníamos el título, que dijimos que era como la información presentada, es decir, señala la información presentada. Luego tenemos la categoría o datos de la variable, que se trata, en este caso, de la variable estudiada. Y tenemos a la vez la simbología, que corresponde al dibujo característico que va a ir en nuestro pictograma y a cuánto equivale este dibujo. Y a la vez tenemos la longitud de la simbología, que indica la cantidad de preferencias que hubieron en cada una de las categorías. En este caso, por ejemplo, tenemos los goles por curso. Nuestras categorías son los goles que convirtió el primero A contra el primero B, y en este caso la simbología de los goles es una pelota de fútbol. Cabe destacar además que un pictograma es horizontal o vertical dependiendo de la orientación de sus símbolos. Por ejemplo, es horizontal cuando los símbolos van hacia el lado, o es vertical cuando los símbolos van hacia arriba. Es importante que luego de reconocer y entender la información organizada en el pictograma, deben leerse atentamente cada una de las preguntas realizadas para responder con esa información. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, representa la información de la tabla en un pictograma. Pinta una manzana por cada 5 kilos de fruta. Es decir, tenemos que en la siguiente tabla que se muestra acá, se muestran los kilogramos de frutas vendidas diariamente en una verdulería durante una semana. Es decir, tenemos desde el día lunes al domingo la cantidad de kilos de fruta que se vendió. Entonces ya sabemos que el título de nuestro pictograma sería la venta diaria de frutas, y que una manzana equivale a 5 kilos. Por lo tanto, acá tenemos que completar la cantidad de manzanas sumando de 5 en 5 para completar los días. Por ejemplo, el lunes tengo 15 kilos. 5, 10, 15. Pinté 3 manzanitas. El día martes tengo 10 kilos. Por lo tanto, pinto 2 manzanitas porque 5 más 5 es 10. El día miércoles 20 kilos. Sería 5, 10, 15, 20. 4 manzanitas. El día jueves 15 kilos, que serían 5, 10, 15, 3 manzanitas. El día viernes 20 kilos, que serían 5, 10, 15, 20, serían 4 manzanas. El día sábado son 50 kilos. Por lo tanto, vamos a pintar o contar de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Es decir, son 10 manzanas que pinté.
Y el día domingo son 25 kilos. 5, 10, 15, 20, 25. Es decir, 5 manzanitas. Y ahí tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Por ejemplo, veamos el siguiente ejercicio que dice que hay que representar la siguiente información en el pictograma. Hay que elegir un símbolo y determinar la escala más conveniente. Tenemos animales de una granja. Ovejas hay 24, caballos 12, cerdos 18, vacas 9, gallinas 27. Vamos a determinar la escala. En este caso la más conveniente es de 3 animales. Y nuestro símbolo va a ser una patita. Ustedes pueden escoger el símbolo que prefieran. Por ejemplo, entonces ya sabemos que el título sería Animales de una granja y que cada patita equivale a 3 animales. Para ello, entonces vamos a completar nuestro gráfico primero partiendo por los animales: ovejas, caballos, cerdos, vacas y gallinas. Entonces ya sabemos que vamos a ir sumando de 3 en 3 hasta llegar, en el caso de las ovejas, a 24. Tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Es decir, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patitas. En los caballos son 12. 3, 6, 9, 12. 4 patitas. Cerdos 18. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Es decir, son 6 patitas. En el caso de las vacas son 9. 3, 6, 9 serían 3 patitas. Y las gallinas 27. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 9 patitas. Bueno, niños, espero que les haya quedado claro el contenido de esta clase. Para ello los voy a poner a prueba y van a trabajar en las páginas 108 a la 111 de su cuaderno de ejercicios. Luego de finalizar las actividades de estas páginas, van a responder a la pregunta: ¿logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo? Y ahí ustedes van a pintar o dibujar la carita de cómo se sintieron. Además, les recuerdo que esta y todas las clases deben estar registradas en sus cuadernos. Para ello, en una hoja nueva van a registrar la fecha y el número de la clase, que en el caso de la fecha es el día en que hace la actividad y clase sería la número 2. El objetivo, que sería, en este caso, era leer, interpretar y construir pictogramas. Título, algún contenido relacionado y la actividad. Como están trabajando con el cuaderno de ejercicios, solamente registran el número de páginas. Les recuerdo además que ante cualquier pregunta pueden escribir al correo electrónico que está en pantalla o a mi grupo de WhatsApp. Esperando a que se encuentren bien, nos volvemos a encontrar la próxima semana.